Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Suma la Noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Venezuela. Estos son los hechos. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que generales leales al régimen de Nicolás Maduro pues están negociando con la oposición venezolana. Bolton dijo que aunque las reuniones no han sido públicas ni evidentes, los más importantes cargos están dialogando sobre la salida del líder chavista del poder. Las fuerzas militares y otras figuras senior entre los que apoyan a Maduro no le van a decir a la prensa que están negociando con la oposición. Pero muchos de ellos, de hecho la clara mayoría, posiblemente todos ellos, han estado haciendo eso en las últimas 3 semanas. El debate, la salida del poder de Nicolás Maduro realmente puede ser negociada. La cúpula militar va a respaldar a Maduro hasta sus últimas consecuencias. Es cuestión de tiempo que el líder del chavismo se quede solo y está puesta sobre la mesa una negociación directa entre Trump y Nicolás Maduro. Todo eso vamos a debatirlo hoy en Zoom a la Noticia. Les doy la bienvenida. Después de que más de 50 países han expresado su reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó y que el propio Guaidó diera a conocer la ley de amnistía, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Trump, anunció oficialmente que Washington también eximiría de sanciones a los militares que reconozcan a Guaidó. En horas recientes, Bolton aseguró que generales leales al régimen de Nicolás Maduro ya estarían negociando con la oposición venezolana para recibir estos beneficios y reconocer al opositor venezolano. Las fuerzas militares y otras figuras senior entre los que apoyan a Maduro no le van a decir a la prensa que están negociando con la oposición. Pero muchos de ellos, de hecho la clara mayoría, posiblemente todos ellos, han estado haciendo eso en las últimas 3 semanas. Están negociando si cambian para apoyar a Juan Guaidó o si se van del país. Hemos visto un número de retiros en los niveles medios de las fuerzas militares y no me sorprendería si vemos en las próximas semanas a oficiales senior declarándose a favor de Guaidó o yéndose del país. El consejero de Seguridad de Donald Trump, ustedes lo veían ahí, asegura también que en este momento los militares venezolanos ya están en ese proceso de evaluar 2 caminos. El primero, si reconocerán al gobierno interino de Venezuela y en consecuencia van a respaldar la realización de elecciones libres y transparentes, pues como lo ha reiterado Juan Guaidó. Y la segunda, sin anunciarlo públicamente, irse del país. Con este contexto, vamos a invitar a responder a nuestros televidentes en las cuentas que están en su pantalla, @NTN24Zoom. La pregunta de hoy es si usted cree que la salida del poder de Nicolás Maduro puede ser negociada. Es la pregunta del día de hoy. Les recuerdo que el hashtag es #ZoomMaduro. Y tenemos a nuestros invitados listos para el debate. Quiero saludar a Winston Flores, diputado a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, integrante de la Comisión Política Interior. Desde Bogotá está con nosotros Víctor Hugo Juárez, analista político internacional, profesor de la Corporación Universitaria de Asturias. A los 2, bienvenidos. Mil gracias. Parece que los planetas estuvieran alineando de alguna forma y el tema de la intervención militar, aunque latente, aunque también puesta sobre la mesa, aunque como lo ha dicho el mismo Donald Trump, es una opción, la que también empieza a tomar una forma, señor Flores, es el tema de la negociación, de negociar con los militares, de negociar con los disidentes del chavismo y negociar sobre todo con Nicolás Maduro. Y quiero que arranque nuestro debate por ese lado. Pese a que se ha dicho que en estos momentos no hay cómo negociar con el régimen de Nicolás Maduro, pese a que se ha dicho que el diálogo está cerrado, para la salida específicamente de Nicolás Maduro, sí existiría la posibilidad de una negociación, señor Flores. Sí, buenas tardes, Andrea. Un saludo a todos los que nos escuchan. Y evidentemente la pregunta que estás haciendo en el programa de día de hoy, si esto terminará en una negociación, eso es así. En todo conflicto, en todo tema inclusive de geopolítica internacional y cuando estamos ante una situación, una crisis como vive Venezuela, siempre todas estas cosas terminan en negociación. Es ilógico no pensar que exista una fuerza interna, valga la redundancia de la palabra, dentro de las Fuerzas Armadas que quiera llevar a cabo una negociación y esa negociación ni siquiera
es con la oposición venezolana. Es una negociación interna donde se están midiendo sus fuerzas, donde se está haciendo presión para que cese la usurpación. La oposición, el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional ha establecido los puentes necesarios y esos puentes están muy bien delimitados y marcados con la ley de amnistía. La ley de amnistía no es otra cosa que decirle a las Fuerzas Armadas o a cualquier civil que si colabora en la restitución del hilo constitucional, gozaría de este modelo jurídico, de lo que se puede llamar la amnistía. Es un proceso, por supuesto, que lleva intríngulis muy importantes dentro del movimiento. ¿Por qué? Porque es imposible, como lo dije anteriormente, no pensar que dentro del madurismo, dentro del chavismo o de las filas de la usurpación no estén pensando en cómo poder tener una negociación con la Asamblea Nacional o cómo poder, de una u otra manera, con la fuerza necesaria, y no digo de las armas, digo la fuerza necesaria política y la fuerza necesaria de estimular una salida negociada para que cese la usurpación, porque desde la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó nosotros tenemos una ruta muy clara, que es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y por supuesto que para las transiciones lo más importante es la fotografía de cómo van a quedar las Fuerzas Armadas. Y se ha dicho en reiteradas veces que desde este lado de la gran mayoría del país y en la Asamblea Nacional, nosotros no estamos para torcerle el brazo a nadie, estamos para sumar. Hemos ratificado que solo falta esas Fuerzas Armadas institucionales para que se sumen a este proceso de cambio democrático, pacífico y que tiene como objetivo la restitución del hilo constitucional ejerciendo el artículo 333 y 350. Ya sí. Juan Guaidó asumió el 233. Por eso está muy claro y entra dentro de una lógica evidente de negociación y de todo lo que tiene que ver con transiciones, que exista un grupo o que la mayoría de las Fuerzas Armadas estén exigiéndole a Maduro que cese su mandato ilegal, que por lo tanto es esa usurpación que tanto estamos nosotros diciendo y que el pueblo venezolano en su gran mayoría está apoyando. Víctor Hugo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Por la misma línea, ¿usted siente que en este momento está servida la mesa para que Nicolás Maduro agarre la carta de la negociación? Bueno, yo creo que sin lugar a duda es un elemento importante de analizar dentro de la mesa de debate. ¿Por qué? Porque la negociación justamente es un concepto amparado en el derecho internacional, dispuesto dentro de la Carta de las Naciones Unidas como un mecanismo para la solución pacífica de las controversias. No se puede descartar cualquier tipo de negociación. Recordemos también que muchos de estos militares han sido sancionados por el gobierno de Donald Trump con respecto a confiscación de bienes o uso de cuentas en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, es importante que valoremos esta situación porque, por un lado, la oposición está ofreciendo un instrumento jurídico como es la amnistía a aquellos militares que decidan reconocer a el líder opositor Juan Guaidó, y por otro lado, también pudiera existir un acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos. También recordemos que la semana pasada el gobierno de Nicolás Maduro anunció también el inicio de contactos con la administración de Donald Trump para ir buscando una salida. Yo creo que la administración de Donald Trump está buscando paralelamente, por un lado, un acercamiento con el gobierno de Maduro, pero también por otro lado, tratando de establecer una fisura, una fracción en esa cúpula militar que ha sido hasta el momento la encrucijada, que ha sido el punto clave para generar un cambio en el escenario de la crisis venezolana. Con esos instantes, señor Flores, hay quizás unos momentos que han marcado el tema de la negociación, y lo decía, por un lado dicen que los militares con la oposición, el mismo John Bolton lo ha dicho, por otro lado el mismo señor Arreaza, durante una entrevista, el canciller Jorge Arreaza del régimen de Nicolás Maduro, pues dice que han mantenido por lo menos 2 reuniones con Elliot Abrams, que es el designado especial de Estados Unidos para Venezuela. Es decir, ambos bandos se empiezan a mover.
Lo primero, si me ayuda producción, durante el encuentro entre Donald Trump e Iván Duque, la semana pasada el mandatario estadounidense dijo que todas las opciones tienen, incluso habló de un plan B, A, B, C, D, F, y dijo que él es más flexible de lo que muchos creen. Escuchemos lo que dijo Donald Trump. Siempre tengo un plan B y C, y D, y E, y F. Tengo gran flexibilidad. Posiblemente tengo más flexibilidad que cualquier hombre que jamás haya estado en este puesto. Entonces ya veremos. Hay muchos planes y ya veremos hacia dónde vamos. Hay muchos planes, dice el presidente Donald Trump, Winston, pero sobre todo la frase que quizás marca eso más que los planes, porque él siempre ha dicho pues que hay todos los planes sobre la mesa, cuando incluso se le ha preguntado por la cuestión militar, es que él dice, soy más flexible de lo que ustedes creen. ¿Cuál es su lectura? Bueno, la lectura es muy evidente, hay una preocupación en el continente americano y la geopolítica se mueve y sigue en movimiento constante. Todos los días hay acercamientos, todos los días hay fórmulas que pueden terminar en una gran negociación. Y como lo vuelvo y lo repito, la ley de amnistía no es reconocer a Juan Guaidó, la ley de amnistía es aquel militar que colabore en la restitución del hilo constitucional. Entonces, todo esto es simplemente un juego político donde, en el buen sentido de la palabra, donde la presión de los Estados Unidos está muy bien marcada. Ellos están teniendo posiciones muy frontales, de manera de que se le está subiendo la vara al régimen. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene muy claro el Grupo de Lima y los Estados Unidos es que cada vez que se ha tratado de llevar a cabo un diálogo, el régimen ha querido ganar tiempo y congelar las circunstancias políticas del país para ellos siempre salir adelante. El régimen históricamente en estos años ha utilizado 3 barajitas repetidas, que es el diálogo, el llamado a unas elecciones y la violencia. En este caso vemos cómo la situación de la violencia que la intentaron o que la están tratando de establecer desde el 23 de enero no les ha funcionado. ¿Por qué? Porque hay un pueblo determinantemente decidido al cambio. Hay una mayoría absoluta en las barriadas de Caracas. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Macarao, un barrio que era un bastión rojo, y estuvimos haciendo un campamento de ayuda humanitaria. Entonces, toda esa presión que se ejerce a nivel político, que se ejerce a nivel interno, presión interna, presión externa, va obligando a los actores, a la política dominante, a que tenga que haber algún tipo de negociación, que existan transmisores de mensajes que algunos pueden interpretar como el momentum político para lograr la salida. Y el análisis está puesto sobre la mesa. Donald Trump sube la apuesta, pero igualmente cuando sube esa apuesta también baja la vara diciendo soy más flexible de lo que algunos pueden tener. Pero para nosotros, más allá de esa presión que pueda estar realizando el gobierno de los Estados Unidos y el Grupo de Lima, es la presión interna, la presión de los venezolanos. Esto es un problema de los venezolanos y una solución de los venezolanos, que por supuesto queremos el apoyo del Grupo de Lima y de todos los países del mundo. Sí. Es claro que todo lo que hace los Estados Unidos para nosotros es importante, porque también es un elemento de presión. Eso es correcto. Y lo que dice Donald Trump, finalmente, para redondearte, es subir la vara, bajar presión de un lado, abrir la olla de presión para que escape un poco esa fuerza interna y que exista una negociación que evidentemente, vuelvo y lo repito, dentro de las Fuerzas Armadas hay esa presión necesaria y esas negociaciones. Víctor Hugo, lo mismo, al escuchar a Donald Trump, cuando en otras ocasiones siempre se le ha preguntado por el tema militar, él dice todo está sobre la mesa, cualquier opción está sobre la mesa. Luego, las sanciones, o sea, luego la manera en que ha presionado a Nicolás Maduro, luego la libretica de los 5.000 soldados a Colombia. Pero en la última reunión vemos que él habla ya de muchos planes, ¿no? Dice que él tiene muchísimos planes, pero llama la atención ese soy más flexible de lo que ustedes creen. Y me gustaría saber cuál es su lectura de flexibilidad cuando Donald Trump habla de flexibilidad. ¿Qué significa que Donald Trump sea más flexible de lo que ellos creen? ¿Ustedes ven a Nicolás Maduro hablando con Donald Trump? En este caso, considero que una característica, y especialmente de la administración de Donald Trump con respecto a su política exterior, ha sido la dualidad discursiva.
Aunque eso en muchas ocasiones genera mucha controversia, lo vemos con el caso de la coyuntura específica de Corea del Norte, como inicialmente se mantuvo un discurso muy agresivo en contra del régimen dictatorial de Corea del Norte y después terminó reuniéndose con el líder del país asiático. En ese sentido también el caso de Rusia, vimos también que en el marco del debate político interno estadounidense se plantea un discurso anti-Putin y luego se termina reuniendo con Putin. Yo creo que ahí hay una dualidad discursiva que es característica no solo de la personalidad política de Donald Trump, sino que se la está colocando a su política exterior. En ese sentido, yo creo que el gobierno de los Estados Unidos pudiera estar evaluando distintas opciones sobre la mesa. Evidentemente está el tema de la intervención militar. Es importante acotar que para los efectos internos de los Estados Unidos, una intervención militar en Venezuela tendría un costo político muy alto. Recordemos que ya se está planificando en materia de análisis y de proyección la campaña electoral y la posible reelección de Donald Trump. Entonces, esos son un conjunto de condimentos, de elementos que están sobre la mesa. Creo que la opción más viable va a ser presionar a través del tema de la ayuda humanitaria como un eje central de la agenda y por otro lado también establecer y lograr ese quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. Importante porque la principal fortaleza del chavismo internamente dentro de su fila sería la unión que tiene en este caso con toda esta cúpula militar, que realmente tiene un peso fundamental y es el que ahorita está controlando las principales actividades económicas. Yo creo que ahí es fundamental y yo creo que la administración de Donald Trump busca generar contradicciones entre el mismo gobierno de Maduro. Por un lado se reúne con representantes especiales, pero vemos también el mensaje diplomático, es un enviado especial. En este caso ya hay contactos a nivel de asesoría en materia de seguridad con Bolton y todo lo que tiene que ver con las gestiones del Departamento de Estado. Entonces yo creo que es importante que se valore todo ello porque pudiera estar jugando a un tema de contradicción y no tampoco descartar en cualquier momento generar un escenario para un posible encuentro entre ambos jefes de Estado, que también a su vez debilitaría todas las acciones que viene adelantando la oposición. Yo creo que Estados Unidos y particularmente Donald Trump ven con preocupación que el posible enfriamiento de todo el apoyo que se logró a finales de enero y todo el tema durante el mes de febrero. No obstante, ve que pasa el tiempo y la situación tiende a complejizarse y se termina favoreciendo el gobierno de Nicolás Maduro, que su estrategia en materia de actuación política históricamente ha sido dilatar para desgastar y fraccionar a la oposición. Yo creo que en este momento, por primera vez, la oposición se ve fortalecida y cohesionada alrededor de un liderazgo, el cual ese liderazgo debe canalizarlo internamente, más allá de toda la presión internacional que se está teniendo, porque en este caso los países pueden actuar hasta un determinado punto, pero respetando el tema de autodeterminación de los pueblos, el principio establecido en la Carta de Naciones Unidas, en la Carta de la OEA, y el tema de la independencia, y que son asuntos que tienen que ser resueltos por los venezolanos. Evidentemente eso va a generar un escenario donde la misma oposición tiene que terminar de dar el paso y los acercamientos definitivos para un posible cambio de gobierno en Venezuela. Aquí lo que llevamos hablando mucho tiempo es de escenarios, y quiero saludar a Luis Vicente León, él es presidente de Data Análisis. Luis Vicente, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos hablando de un escenario que no entendemos si podría empezar a tomar fuerza, pero por un lado parece que empieza a ser de esos planes A, B, C, D o F de Donald Trump. Y hablamos de una salida negociada de Nicolás Maduro. Para, antes de ir a la pausa, saber su posición, ¿qué tan posible, qué tan factible realmente está dentro de la baraja? Bienvenido, Luis Vicente. Hola, encantado de hablar con ustedes. Mira, yo creo que la conversación que han planteado ha colocado sobre la mesa dos grandes incertidumbres. Lo que son las incertidumbres críticas que definen los escenarios venezolanos a futuro. La primera gran incertidumbre que han comentado es básicamente alrededor de la unidad militar, la posibilidad real de que el sector militar se mantenga soportando al gobierno del presidente Maduro, o que se fracture
se rompa, implosione y con eso expulse del poder a Maduro y abra las puertas para una salida negociada, un gobierno de transición y luego una elección. Esa es la primera incertidumbre. No es cierto que podemos decir a ciencia cierta qué punto de esa incertidumbre vamos a ver en los próximos meses. Ambas posibilidades están abiertas y depende de ellas el rumbo que toma el país. Sin una negociación con el sector militar, que tenga confianza en que se van a cumplir las condiciones que se le ofrecen, que tenga confianza de que va a estar protegido e incluso en cogobierno en el futuro, es muy poco probable romper la unidad militar y con eso se puede mantener el gobierno de Maduro incluso en el medio de una gran crisis, con un país más pobre, pero también con más represión y control militar. O en todo caso, del otro lado, un militar que se explota, que implosiona y que permite una negociación política. Por lo cual, la salida, juro, pasa por una negociación, en este caso con el sector militar. Pero la segunda incertidumbre que han colocado también ustedes sobre la mesa es hasta dónde podría llegar el gobierno del presidente Trump. Es decir, si es verdad que se va a quedar en esta estrategia de presión, sanción, etcétera, o puede llegar de verdad a cruzar la frontera hacia una intervención militar en el caso de que no le funcione la estrategia número 1. A eso se refiere Trump cuando dice que están todas las opciones sobre la mesa. En este momento su opción está clara, es la sanción y la presión para buscar la división del sector militar. Pero ¿qué pasa si no funciona? ¿Hasta dónde puede llegar? Y eso define 4 escenarios, no 1 ni 2. 4 escenarios en Venezuela. El status quo, es decir, Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos si usted cree que la salida del poder de Nicolás Maduro en realidad pueda ser negociada. Y hablábamos de unas instancias importantes. La primera, recordábamos la reunión de Donald Trump con el presidente de Colombia, Iván Duque, cuando Donald Trump hablaba de un plan A, B, C, D, F, e incluso decía que él es más flexible de lo que todos creen. Otra importante instancia para empezar a hablar de negociación para la salida de Nicolás Maduro es una entrevista que se tuvo con el canciller Carlos Holmes Trujillo, el canciller colombiano, en una radio colombiana, la FM, donde afirmó que la posibilidad de una salida negociada con Nicolás Maduro pues realmente está latente y que no ve ninguna razón para descartar esta opción. No, a mí me parece que históricamente esas circunstancias se han dado. Yo no veo ninguna razón para descartar que ese sea un camino de acción. Pero lo que quiero señalar con mucho énfasis es que el tiempo de Maduro llegó al final. Hasta aquí llegó esa dictadura y lo que viene para el futuro de Venezuela es democracia, libertad y tiene que haber elecciones libres y transparentes. Winston, decía Luis Vicente que la salida tiene que pasar necesariamente por los militares. ¿Usted está de acuerdo con eso o puede haber como la otra vuelta que sea tal vez Estados Unidos negociando directamente con Nicolás Maduro? Winston, ¿me escucha? No, me voy con Víctor Hugo. Víctor Hugo, lo mismo para usted. Sí, yo creo que evidentemente cuando nosotros evaluamos las distintas posibilidades que hay en el caso venezolano, hay uno de los elementos que debemos valorar es la influencia que pudiera tener en esa posible negociación Rusia y China. Evidentemente, la cúpula del chavismo y la cúpula militar del régimen de Maduro no va a llegar a un acuerdo sin unas condiciones y unos objetivos los cuales lograr. Evidentemente ellos pudieran estar negociando una especie de exilio en un país donde le garantice el ejercicio o una estabilidad jurídica, no solamente el de los personeros, los principales actores dentro del chavismo, sino a sus círculos más cercanos. No obstante, es importante tener, porque este cambio discursivo en la Casa Blanca pudiera verse también reflejado en la influencia que está teniendo
tras bastidores, tras la escena, la influencia diplomática que pueda tener en el caso de China y especialmente el tema de Rusia, tomando en cuenta los intereses militares que hay en ambas potencias. Yo creo que es importante tenerlo claro porque a la hora de una posible negociación, evidentemente eso van a ser una de las condiciones que pudiera establecer el gobierno de Maduro. Y otro elemento, escuchando el canciller de Colombia, es importante el papel de la diplomacia colombiana como escuela tradicional de diplomacia en América Latina que pudiera tener en esta coyuntura e ir estableciendo unos puentes de diálogo como actor legítimamente reconocido, una posible mediación con actores también como Uruguay y México, que son reconocidos por el mismo régimen de Maduro. Yo creo que es fundamental establecer una hoja de ruta clara donde evidentemente el punto central sea el cambio de régimen y que por su parte la cúpula principal del chavismo estaría garantizando un espacio de exilio donde ellos pudieran tener las garantías jurídicas de poder establecerse definitivamente. Sí, claro, pero una pregunta todo ahí, esto en la medida de que porque hay dos corrientes, si me permites, Andrea, hay dos corrientes fundamentales. Hay una corriente civil dentro del chavismo y una corriente militar. Mientras se mantenga fortalecida esa corriente militar, la corriente civil no va a permitir un proceso de negociación. Es importante el quiebre militar para generar un proceso de negociación donde dentro la corriente del chavismo civil y militar logren sus intereses porque pudiera establecerse o girar en torno a los intereses del mismo gobierno, pero tiene también distintas corrientes y hay que valorarlo. A la hora de analizar el chavismo tiene distintas expresiones. Sí, pero Víctor Hugo, escúchenme. Al señor Winston Flores, lo que plantea Víctor Hugo es interesante, sin embargo, ¿cómo lo veo yo? La salida negociada con los militares, pues es lo principal que hay que hacer para quitarle el apoyo a Nicolás Maduro. Pero podría existir una negociación, y tal vez insisto en eso, directa entre Estados Unidos, entre Donald Trump, cuando él dice yo soy más flexible de lo que muchos creen, y Nicolás Maduro, saltándose a los militares, o ambas, o las dos tienen que ocurrir al mismo tiempo, Winston. Bueno, efectivamente, en procesos de transición y cuando hay varios tableros de juego, todas las cosas pueden ir sucediendo al mismo tiempo y todas tienen un sentido para lograr algún tipo de objetivo. Que los Estados Unidos trate de ejercer una presión lógica, que le suban la vara, que las sanciones, que todo lo que se está dando con esa política de dualidad, pero que a su vez tiene un simple objetivo, que es lograr un quiebre de las Fuerzas Armadas para que se sumen al cese de la usurpación y al gobierno de transición, también tiene que ver con lo que se hace internamente. Internamente hay conversaciones siempre. Por todas partes se está negociando, se habla, se discute y eso tiene que quedar muy entendido en nuestra ruta y en nuestro discurso como oposición venezolana y como asamblea. Desde el día 5 de enero le hemos estado enviando un mensaje a las Fuerzas Armadas muy claro, muy contundente, de que faltas tú, de que estás en la foto de la transición, algo que es normal, que se tiene que dar, pero además le estamos dando el instrumento legal necesario, que es la ley de amnistía, y eso juega en los diferentes escenarios. Cuando se producen todos estos escenarios, es que tú tienes que ir juntando las piezas para que sencillamente exista esa negociación final que logre el cese de la usurpación. Ya el diálogo como tal está definido, porque no existe ya una fórmula de que pueda existir un enfriamiento por parte del régimen. De hecho, hoy el régimen de Maduro actúa contra las cuerdas y actúa como una oposición. Fíjate que todo lo que hacen es nombrar comisiones o vamos a investigar comisiones de comisiones. Y nuestra ruta, nuestra agenda política, que eso formaba parte de lo que muchos analistas políticos decían, tú no puedes ejercer una fuerza de presión, ni puedes elevarle el costo político, ni tener una política dominante si no tienes una agenda política clara. Y cuando la oposición sale con una agenda política clara, con un jefe de una unidad ya cohesionada, con algunos factores que están satélites, pero cohesionados,
este líder de oposición, el presidente Juan Guaidó, y vamos hacia adelante con esa agenda, pues evidentemente le permite a la geopolítica internacional, le permite a los Estados Unidos, al Grupo de Lima, al mismo Papa, que ha sido criticado, ya dijo que no había una fórmula de diálogo porque Maduro se le abrió las puertas, la Unión Europea le propuso un diálogo muy claro de una convocatoria de elecciones lo más pronto posible y él se cerró. Evidentemente, cuando estás en el dilema perder, que es el dilema en que se encuentra el régimen, con el tema inclusive de lo que es la punta de lanza de nuestro esfuerzo de la ayuda humanitaria y el ingreso el 23 de febrero, si la ayuda humanitaria entra al país, sí, pues evidentemente el rey queda desnudo, claro, el dictador queda muy claro, pero entonces, como decía Winston, como decía Luis Vicente, hay otros escenarios y me gustaría que compartiera con nosotros esos escenarios que pueden sin duda abarcar lo que dice Donald Trump, el plan B, el C, el D y el F. Luis Vicente, ¿cuáles son esos 4 escenarios a los que usted se refería? Bueno, sí, tienes el primer elemento que es la estrategia actual. La estrategia actual no se basa en una intervención militar. La estrategia actual se basa en presionar económicamente, con sanciones, con la ayuda humanitaria, para buscar la fractura del sector militar, lo cual, por cierto, está basado en una potencial negociación con el sector militar. Si ese sector militar se rompe, el gobierno del presidente Maduro se rompe. Es decir, esa es la estrategia inicial. Ahora, la gran pregunta es, ¿en verdad lo vas a lograr? Nadie está seguro todavía que eso tiene que ocurrir. ¿Pueden haber probabilidades? Sí. ¿Han aumentado las probabilidades para la oposición? Por supuesto que sí. Este es el mejor momento que la oposición ha tenido probablemente en todo el periodo chavista. Pero nadie te puede garantizar que el sector militar en efecto se va a romper y va a negociar. Tiene que estar completamente seguro, tiene que ser cierto que se están partiendo, que las negociaciones son cara a cara, que los tipos están seguros de que el futuro están protegidos, ellos y sus familias. Por lo tanto, eso todavía es una incertidumbre. En el tiempo lo veremos. Si el gobierno, si el gobierno americano logra la presión suficiente para romper junto a la oposición con su trabajo interno, entonces acabó toda esta historia. Vas a tener una implosión y un cambio de gobierno. Pero si eso no pasa, lo que tú vas a tener es un status quo, pero peor, porque vas a tener a Maduro en poder, a los militares unidos para protegerse y más represión interna. Y esos dos escenarios están vivos. Ahora, ¿qué pasa si ese escenario ocurre? Bueno, ahí entra la segunda variable, que va a ser Trump si no le funciona su estrategia. Puede asumir el riesgo de no hacer nada. Es muy poco probable. O sea, está comprometido su reputación y es muy probable que él tenga que tomar acciones frente a eso. Y ahí hay los dos escenarios adicionales. La primera es lo que tú has colocado sobre la mesa varias veces y que a la gente en Venezuela no le gusta oír. Y es la posibilidad de que Trump se vea obligado o estimulado a negociar con Maduro, que de alguna manera representaría también al sector militar. Claro. Esa Luis negociación Vicente. Sería una cosa como la que intenta en North Corea. O finalmente está la intervención militar. Exacto. No, me leyó la mente Luis Vicente, porque en el corte pensaba cómo tomarían los venezolanos un escenario como esos. Si incluso la amnistía a los militares les chocó tanto, si la amnistía a los que formaban parte del régimen y fue cuestionada y cuestionaron a Juan Guaidó, ¿cómo tomarían los venezolanos ver, no sé si la reunión en la Casa Oval, no lo creo, en el Salón Oval, perdón, no lo creo, entre Maduro y Trump? No lo creo yo, no sé si se podría dar esa foto, pero en todo caso una negociación directa entre los dos. ¿Cómo tomaría la oposición, los venezolanos, los que han salido, los que han presionado, los de la frontera, los que necesitan medicinas, los que están sin alimentos, Luis Vicente? La verdad es que el ambiente sería negativo. La población mayoritaria de Venezuela es opositora. La mayoría de la población venezolana quiere cambio y tampoco quiere a Maduro en el juego, lo quiere fuera, no quiere la negociación con él. Eso está absolutamente claro. El problema es que ejecutivamente lo más probable es que tú tengas que negociar
ya sea con los militares o ya sea después con Maduro, va a ocurrir una negociación política. Y las negociaciones no son muy populares para partes importantes de la población. Ustedes en Colombia tienen un dicho perfecto para reflejar ese proceso, y es que es muy probable que para resolver este problema nos tengamos que tragar un sapo. Y a lo mejor el sapo es un sapo mediano, que es la negociación con el sector militar, o a lo mejor te vas a tener que tragar un zapote, que es básicamente una negociación con Maduro. Será difícil, será rudo, tendrás que convencer a la propia población opositora venezolana de que no hay alternativas, tendrás que buscar presentarle rápidamente resultados y posibilidades de opción de mejora a futuro. Pero ese escenario, nos guste o no nos guste, es un escenario posible y vivo en el futuro. Ahora, otro momento que llama la atención de todo esto de lo que está sucediendo es esta entrevista con nuestra cadena aliada La Voz de América del presidente Iván Duque, que reiteró que la comunidad internacional debe aumentar el cerco diplomático contra el régimen de Nicolás Maduro. Cuando el periodista le pregunta 5 veces si él aceptaría o permitiría tropas estadounidenses en territorio colombiano para ayudar a la salida en Venezuela, en esas 5 ocasiones el presidente Duque habla de cerco diplomático. Miremos cómo fue estas preguntas. ¿Colombia estaría dispuesta a recibir tropas estadounidenses en su territorio? Yo no soy bueno interpretando cuadernos de otras personas. ¿Usted ha estado con él recientemente? Yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando activamente, decididamente, por la liberación del pueblo venezolano, y lo hemos venido haciendo a través de un exitoso cerco diplomático. Ese cerco diplomático no tiene precedentes. Ese cerco diplomático ha aislado al dictador. Ese cerco diplomático es irreversible, y la continuidad de ese cerco diplomático va a venir del efecto dominó que se debe activar al interior de las fuerzas militares de Venezuela. ¿Pero está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio? Yo he sido claro, la solución en la que creo es en la del cerco diplomático. Por eso la hemos articulado desde el Grupo de Lima. Por eso hemos venido trabajando al interior del Grupo de Lima. Por eso hemos hablado en la Organización de Estados Americanos. Por eso he llamado a los líderes de la Unión Europea. Y la continuidad del cerco diplomático tiene que ser el efecto dominó que se va a generar en Venezuela cuando más miembros de las fuerzas militares le entreguen su lealtad a Juan Guaidó. Bueno, vamos a una pausa y los dejo con la idea de cerco diplomático. El presidente Duque tampoco es capaz de decir no a las tropas, pero insiste en ese cerco diplomático. Y ese cerco diplomático puede llevar al escenario que estamos planteando el día de hoy, y que Luis Vicente decía que puede ser tragarse un sapo o un zapote. Negociar con Nicolás Maduro directamente. ¿Usted cree que la salida del poder de Nicolás Maduro puede ser negociada? El hashtag de hoy es Zoom Maduro. Los invito a participar. Ya Carlos nos dice que la única negociación posible es apegándose a la ruta del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Claudia comenta que hay que lograr una negociación para que la salida sea pacífica, pero parece que el dictador quiere salir por las malas. Y Santiago también nos dice en nuestra cuenta en Twitter que no hay negociación posible. Maduro no va a negociar su salida. Él solo busca el diálogo para ganar tiempo y aferrarse al poder. Hacemos otra pausa. Hablamos hoy de una salida negociada del poder de Nicolás Maduro. ¿Usted ve eso factible? ¿Usted cree que la salida del poder de Nicolás Maduro realmente puede ser negociada? Y incluso aquí estamos planteando una negociación directa entre Donald Trump y Nicolás Maduro. ¿Eso podría existir con los escenarios actuales? Decía el presidente de Colombia insistir en el cerco diplomático. Y hace unos días Nicolás Maduro manifestó que está dispuesto a negociar con quien sea necesario. Aseguró que de eso se trata la política. Estoy preparado para dialogar donde sea, cuando sea y con quien sea. Ya. A través de mi persona directa o a través de enviados especiales. El segundo paso, la negociación. ¿Listo para negociar? Si la política es negociación, tú propones, yo propongo, y vamos conversando y vamos avanzando. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con tal punto, bueno, pero se avanza. Víctor, a lo largo de esta conversación que hemos tenido ya casi de 1 hora, lo que podemos empezar a concluir es que
hay un cambio de discurso, es decir, empezamos con la presión diplomática, luego con las sanciones, luego tal vez estuvo en su punto máximo el tema de la intervención militar, que aquí preocupa en Colombia, que por supuesto también preocupa una parte en Venezuela, que preocupaba a la región, que Uruguay y México no estuvieron de acuerdo, y esa situación de la intervención militar empieza a cambiar o empieza a tener una metamorfosis, si podemos usar esa palabra, un cambio de discurso. Entonces podemos decir, Víctor Hugo, que ha resultado la sacada de dientes, como le dicen en muchas partes, lo que ha hecho Estados Unidos, mostrarle los dientes a Nicolás Maduro ha funcionado, que ha llevado a que ahora estemos hablando de una posible negociación más que quizás de una guerra o de una intervención militar. Bueno, antes de entrar a ese tema me gustaría referirme a la pregunta que dejaste antes del corte, con el tema de la participación de Colombia. Yo creo que, fíjate que el perfil del presidente Iván Duque es un perfil de un hombre multilateral. Recordemos todas las funciones que desempeñó en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, él tiene claro cuál es la posición de Colombia, que es una salida negociada, es una salida política a través de un recurso tan fundamental como es el tema del diálogo. En este caso, considero que el cambio de política que tú planteas con respecto a la administración de Donald Trump evidentemente marca un antes y un después, tomando en cuenta que la administración de Donald Trump está valorando que pasa el tiempo y no existe un cambio significativo. En este sentido, yo considero que sería fundamental, recordemos que también hay otro tema de política interna en los Estados Unidos, que es el tema del muro y la posible construcción por parte de los Estados Unidos de este muro fronterizo, y ante las enormes complicaciones, los enormes desafíos que enfrenta la administración de Donald Trump con respecto a ese tema, evidentemente el tema de Venezuela pasa a tener un puesto fundamental y primordial en la agenda de la política norteamericana. Yo creo que hay que ver la situación monitoreándola, como dicen en el caso de la política norteamericana, day by day, es decir, día a día, viendo los cambios cotidianos y evidentemente valorando también que la cara visible del chavismo es Nicolás Maduro, pero él representa a un conjunto de corrientes, distintas facciones que también, unido al poder militar, que concentra también un poder económico fundamental, también tiene que responder a los intereses de las distintas corrientes del chavismo, que también tienen poder económico y tienen una influencia. Entonces creo que hay que valorar todo ello sobre la mesa, y la presión diplomática, la presión multilateral va a surgir efecto en la medida que tenga éxito la propuesta del ingreso de ayuda humanitaria, donde el ciudadano común ve resueltos sus problemas cotidianos, porque hay un elemento, estamos hablando de la geopolítica, evidentemente detrás de ello no es un enfrentamiento Venezuela-Estados Unidos, es un enfrentamiento geopolítico que hay entre Estados Unidos, Rusia y China, tomando en cuenta los intereses, pero no obstante no estamos tomando en cuenta el ciudadano común. El ciudadano común necesita soluciones para el tema de la hiperinflación, necesita soluciones para el acceso fundamental a medicina y a los recursos principales. Entonces, y con el poco tiempo que tengo, les pido que seamos muy breves. Los recursos principales. Sí, les pido que seamos muy breves. Winston, lo que pone entonces Víctor Hugo sobre la mesa, que a mí se me había quedado por fuera, es este 23 de febrero, cuando Juan Guaidó ha dicho que entra la ayuda humanitaria, porque entra, puede ser un día definitivo para saber si realmente se puede negociar con Nicolás Maduro. Sí, efectivamente el tema de la ayuda humanitaria forma parte de la misma estrategia, y es una estrategia que tiene dos vertientes. Uno, atender la emergencia humanitaria compleja causada por el régimen, y el segundo tema está dentro de lo que tiene que ver con la negativa de Nicolás Maduro, que lo coloca en un dilema perder-perder. Maduro, como usurpador y dictador, tiene ese dilema. Si permite entrar la ayuda humanitaria, él, por su cuenta, dice, entra la ayuda humanitaria, pues le está diciendo al mundo que de verdad aquí había una crisis humanitaria, una emergencia de grandes magnitudes. Y si no permite entrar la ayuda, como él dice que lo va a hacer, pues en ese sentido quedaría el carácter inhumano y asesino de un dictador que está acorralado por un cerco diplomático, utilizando las palabras de nuestro amigo Iván Duque, el presidente de Colombia. Pero a su vez también esto tiene el quiebre
o la intención de que las Fuerzas Armadas, a través de nuestro discurso, a través de lo que ha sido la política de la Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó, se sumen a esta ayuda humanitaria, porque dentro de las mismas Fuerzas Armadas, las madres, los hijos, los hermanos de estos miembros, pues también padecen las necesidades de alimentación, de medicina, y están en la misma miseria que prácticamente el 90% de los venezolanos. Entonces esto tiene una medida en que debe ser, por supuesto, parte de lograr el quiebre institucional de las Fuerzas Armadas, pero también tienen que entender que todo lo que está sucediendo, el cerco diplomático, todo lo que se ha dado, todas las declaraciones de los países como Estados Unidos, que por cierto, debo decir algo que es muy claro e histórico dentro de la diplomacia mundial. Generalmente las grandes potencias del mundo tienen unos acuerdos tácitos donde no se meten dentro de las regiones donde confluyen estas grandes potencias. Entonces, Rusia y China tienen una apuesta muy difícil en el tema de Venezuela, porque al final del día no pueden ir más allá de lo que han hecho. Pero para redondear el tema, por favor, para redondear finalmente lo que te quiero comentar es que la ayuda humanitaria sencillamente es una necesidad, es una urgencia, forma parte del cerco diplomático y tiene que entrar a Venezuela porque es el dilema perder para el dictador. Y nuestra estrategia siempre ha estado muy clara. Tenemos una agenda muy clara y esa agenda clara es la que ha hecho que los países del mundo estén de acuerdo en nuestra política y en el apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, asumiendo el artículo 233. Luis Vicente, en un minuto, por favor, que se me acaba el tiempo. Hay un libro que se llama El arte de la negociación. El actual presidente de Estados Unidos explica su método para negociar y dice que piensa en grande, maximiza opciones, usa las ventajas, pelea, cumple y se divierte. Y describe que al inicio es intransigente, violento y grande, pero luego empieza a ceder en beneficios mutuos. Y hay quienes dicen que con Maduro podría estar pasando lo mismo. Ese escenario es más cercano, y finalizo con esto, el de la negociación, que el de la intervención militar. Yo creo que sí. Yo creo que Estados Unidos lo pone sobre la mesa como la amenaza concreta para presionar la negociación. Y creo que el tema de la ayuda humanitaria, además de que se necesita, por supuesto también es un asunto político que pone a Maduro en aprietos. Pero lo clave, lo relevante es que todo esto conjuga la fuerza de las negociaciones. Está construyendo poder de negociación para los actores. Por otro lado, Maduro mantiene un poder de negociación que es su control interno, todavía el control territorial del país y el sector militar todavía con él, más allá de las suposiciones de ruptura en el futuro. Por lo tanto, tú tienes aquí un conflicto de poderes, estamos viendo la construcción de las fuerzas de los actores y eso lo más probable es que termine o en un enfrentamiento militar, que creo que es lo último que quiere en realidad Estados Unidos, o en una negociación previa que me parece es el mejor escenario. Vamos a una pausa. ¿Usted cree que la salida del poder de Nicolás Maduro puede ser negociada bajo el hashtag #SunMaduro? Hoy están opinando nuestros televidentes sobre este debate. Maite dice que no se puede descartar nunca la negociación, pero debe ser para la salida del régimen, no para perder tiempo, y que siga Maduro en el poder. Iván comenta que es evidente que hay militares que están negociando para sacar a Maduro y aprovechar la ley de amnistía para salvarse ellos. Andreina nos dice que si Estados Unidos dice que los militares están negociando es porque tienen información de inteligencia y además aprovechan para hacer presión también a los militares. Hacemos la última parte a Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, a Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, y a Víctor Hugo Juárez, él es analista político internacional, por haber estado hoy en el programa. Sin duda tendremos todavía mucho para debatir. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.